¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Josué Ángel Santana Santamaría, alumno de la materia de Derecho Internacional Privado, y el día de hoy les voy a hablar acerca del convenio sobre la ley aplicable a los regímenes matrimoniales, el cual está compuesto de 4 capítulos. En el capítulo número 1 se nos habla del ámbito de la aplicación, es decir, que aquellos artículos contenidos en este convenio, cuál es su alcance, si es limitado o no lo es, el cual abarca del artículo 1 al 2. Capítulo número 2. Nos habla de la ley aplicable, el cual nos abarca aquí del artículo 3 al artículo 14. Capítulo número 3. Son diversas disposiciones que están desde el artículo 15 al artículo 21, para finalmente terminar en el capítulo 4, que son las cláusulas finales, que son del artículo 22 al artículo 31. Bien, aquí este convenio sobre la ley aplicable a los regímenes matrimoniales, este convenio fue realizado el 14 de marzo de 1978, en la cual los estados signatarios del presente convenio deseaban establecer normas comunes relativas a la ley aplicable a los regímenes matrimoniales, para que no hubiera problema. Y bueno, yendo desde el artículo 1, tenemos que este convenio no aplicará a las obligaciones alimenticias entre los cónyuges, también a los derechos sucesorios del cónyuge supersiste y a la capacidad de los cónyuges. Cabe aclarar que este convenio lo podemos encontrar disponible en la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado en su página de internet. Artículo 2. Tenemos que este convenio se va a aplicar incluso si la nacionalidad o la residencia habitual de los cónyuges no estuviesen en un estado contratante, el cual nos habla aquí del ámbito y de la importancia que tiene este convenio a nivel internacional. Pasando al capítulo 2, que nos habla de la ley aplicable, tenemos en el artículo 3 que el régimen matrimonial se someterá a la ley designada por los cónyuges del matrimonio. Los cónyuges solo podrán designar una de las siguientes leyes: la ley de un estado del que uno de los cónyuges sea nacional en el momento de la designación. 2. La ley del estado en cuyo territorio uno de los cónyuges tenga su residencia habitual en el momento de la designación. Número 3. La ley del primer estado en cuyo territorio uno de los cónyuges establezca una residencia habitual después del matrimonio. No obstante, se puede igualmente prever que los inmuebles que adquieran con posterioridad se regirán por la ley del lugar de su situación actual. En el artículo 4 se nos habla de que si los cónyuges no han designado antes del matrimonio la ley aplicable a su régimen matrimonial, este se puede regir por la ley interna del estado en cuyo territorio establecen su primera residencia habitual después del matrimonio. De esta manera se pueden evitar futuros conflictos en caso de divorcio entre los matrimonios, lo cual es algo importante que hay que tener muy en cuenta. Entre los diversos artículos tenemos también aquí en el artículo 4, sección B, donde se nos especifica que en un estado que no sea parte en el convenio y cuyo derecho internacional privado prescribe igualmente la aplicación de su derecho nacional, cuando los cónyuges no establezcan en el territorio del mismo estado su primera residencia habitual después del matrimonio. Pasando al artículo 5, se nos habla que cualquier estado podrá hasta el momento de su ratificación, aceptación, aprobación o adhesión hacer una declaración que entrañe la aplicación de su ley interna. Esto de acuerdo al artículo 4, párrafo segundo, número 1. Esta declaración no producirá efecto
si ambos cónyuges conservan su residencia habitual en el territorio del estado en que el momento del matrimonio se consuma. Artículo 6. Los cónyuges podrán durante el matrimonio someter su régimen matrimonial a una ley interna distinta de la que era aplicable hasta este entonces, en la cual los cónyuges pueden designar una de las siguientes leyes. Número 1. La ley de un estado del que uno de los cónyuges tenga la nacionalidad en el momento de dicha designación. Número 2. La ley del estado en cuyo territorio uno de los cónyuges tenga su residencia habitual en el momento de dicha designación. Y se podrían estar preguntando cuál es la finalidad de hacer todo esto en el convenio. Cabe destacar que esto tiene la finalidad de homogeneizar en la mayor medida de lo posible las leyes pertinentes al régimen matrimonial, lo cual sirve para facilitar cualquier futuro trámite legal y resolver cualquier futura disputa que pueda haber entre ambas partes de la pareja. Artículo 7. Tenemos aquí que la ley competente en virtud de las disposiciones del convenio continuará siendo aplicable mientras los cónyuges no designen otra, e incluso si cambian de nacionalidad o de residencia habitual. Artículo 8. El cambio de la ley aplicable en virtud del artículo 7, apartado 2, no puede tener efecto más que para el futuro y los bienes pertenecientes a los cónyuges con autoridad a tal cambio que no quedarán sometidos a la nueva ley aplicable. Pasando por varios artículos, a fin de no alargar más el video, nos pasamos ahora a lo que nos dice el capítulo 3, que nos habla de diversas disposiciones. A fin de no ser más extenso, se hablarán de los artículos más importantes a mi consideración. Tenemos en el artículo 15 que para que sea considerada aquí dentro del matrimonio una nacionalidad común dentro de los cónyuges, tenemos 3 opciones. Una, ambos cónyuges tenían esta nacionalidad antes del matrimonio. Número 2, un cónyuge ha adquirido voluntariamente la nacionalidad del otro en el momento del matrimonio o con posterioridad, sea mediante una declaración prevista a tal efecto, sea no declinando esta adquisición cuando sabía que tenía este derecho. Tercero, ambos cónyuges han adquirido voluntariamente esta nacionalidad después del matrimonio. En el artículo 16 se nos dice que se entiende por estado de la nacionalidad común de los cónyuges la unidad territorial en que uno u otro hubiera tenido en último lugar una residencia habitual. Artículo 17. A los efectos del convenio, cuando un estado comprenda 2 o más unidades territoriales en las que se apliquen sistemas jurídicos diferentes en materia de regímenes matrimoniales, recordando un poco lo visto en clases pasadas, que, por ejemplo, en países como aquí en México, donde somos una federación, cada estado que compone la entidad territorial conocida como México contiene diversas leyes, las cuales a su vez están subordinadas a la ley federal, más o menos para que se vayan. Artículo 20. El convenio no afectará a los instrumentos internacionales en que un estado contratante sea o llegue a ser parte y que contengan disposiciones sobre materias reguladas en el presente convenio. Para finalmente pasar al capítulo 4, el cual habla de las cláusulas finales. Artículo 22. Este convenio está abierto a la firma de los estados que eran miembros de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, cuando se celebró su 13ª sesión. Será ratificado, aceptado o aprobado y los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. Artículo 23. Cualquier otro estado es libre de adherirse al convenio, no están excluidos. El instrumento de adhesión se depositará en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. Artículo 25. Un estado contratante que comprenda 2 o más unidades territoriales
en las que se apliquen sistemas jurídicos distintos en materia de regímenes matrimoniales, podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que el convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas, y podrá en todo momento extender esta declaración. Artículo 27. No se admitirá reserva alguna al convenio. Y finalmente tenemos el artículo 30, el cual nos dice que el convenio tendrá una duración de 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, conforme al artículo 29, párrafo primero, incluso para los estados que lo hubieran ratificado, aceptado o aprobado posteriormente o se hubieran adherido a él. Salvo denuncia, el convenio se renovará tácitamente cada 5 años. Es importante entender, finalmente, que el derecho internacional privado abarca una amplia gama de aspectos que son pertinentes en el ámbito jurídico, social, político, y el cual busca aquí salvaguardar los intereses de las personas, en el cual el legislador tiene capacidad para discernir y, mediante el derecho internacional privado, mediar en cualquier asunto entre particulares, a fin de hacer de esta una sociedad mejor. Muchísimas gracias por ver este video.